hoy por este hijo tuyo, que lo ponemos en tus manos para que seas tú, Padre Celestial, el que nos habla a través de él. Venga a refrescar nuestro corazón que está sediento de ti. A ti, Virgencita María, también te pido que lo cubras con tu manto precioso, que lo bendigas donde quiera que estés, en tu trabajo, en sus finanzas, y toda su familia. Todo esto te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Muy buenas noches, hermanas. Bendiciones, qué gusto volver a verles y estar aquí de cara a la palabra. Hermanas, vamos a meternos por un momento en el pensamiento o a intentar hacerlo, porque tal vez sea algo un poco extraño. Metámonos en el pensamiento, en lo que vive, en lo que puede sentir una persona que está oprimida por el demonio. Sabemos que tenemos un adversario a quien conocemos como Satanás, de acuerdo a la Biblia, a quien Dios reprenda. Es un ángel caído, él y otros más conocidos como los ángeles caídos o los demonios. Y este ser espiritual tienta al ser humano de dos formas. Una manera ordinaria, que es a lo que llamamos la tentación. La tentación que todos nosotros, por ser seres humanos, por ser de la especie humana, tenemos. Una tentación que va hacia los sentidos, que va hacia algunas áreas de nuestra parte humana. Una tentación. Y ahí entraría pues lo que es el pecado. Pero en algunos momentos este adversario del ser humano, del hombre, de la mujer, por alguna manera misteriosa, que no vamos a conocer nosotros tal vez hasta que estemos de cara a Dios, se permite que tiente de una manera extraordinaria a la persona. Entonces ahí empieza a haber sobre el ser humano una opresión, puede ser externa, que la persona empieza a ver sombras en su casa, que empieza a escuchar ruidos por aquí y por allá. Es una persona que constantemente siente que alguien la observa, sienten cambios de temperatura en su casa. De una manera externa, hay una tentación que el enemigo, el adversario del hombre, empieza a molestar a la persona o a una familia. Y puede darse solo en esa persona, a nivel psicológico, que solo esa persona perciba esto. Puede darse también a nivel general de una familia, que en esa casa es a lo que llamamos infestación, cuando hay presencias extrañas o negativas en una casa y todos lo perciben. Pero aparte de esas influencias externas, cuando esto trasciende en los niveles de esta tentación del enemigo, se puede también tener una influencia interna. Entonces ya la persona por dentro siente una opresión, una tristeza. Y ahí es donde yo quisiera que usted se ponga por un momento a pensar en lo que esto significaría. O puede que lo estés pasando. Porque hay personas que tienen una tristeza interna profundísima, que no sabe de dónde le viene, tiene todo para ser feliz, pero de alguna manera no lo logra, de alguna manera siempre siente una oscuridad. Todo el día puede estar hermosísimo y por dentro se ve como si estuviese en oscuridad, en tiniebla. Hace poco estaba estudiando un caso de una mujer, una muchacha de 22 años que iba a la universidad normal, tenía una vida normal, y de un momento a otro, de acuerdo a unas prácticas que realizó, pues quedó contaminada de esto, de estas influencias negativas, y empezó a aislarse en su cuarto, a buscar más por estar en la oscuridad, a no querer socializar con su familia, empezó a dejar de comer, y de un momento a otro empezó a quedar como catatónica, sin movimiento en su cama, y empezó a enflaquecer porque no comía. Y su mamá, desesperada, buscó ayuda y pues la iglesia le auxilió y logró salir de esa situación después de casi un año de un acompañamiento. ¿Y por qué les pongo yo a pensar en esto tan extraño? Dice usted, pero yo he venido a llenarme del amor de Dios, a salir alegre de aquí, y más bien ya como que se me están crispando los pelos de las manos. No es intención de meter ningún temor ni mucho menos, sino es que el personaje bíblico del cual vamos a hablar en esta noche, sufrió esto, y no con uno, sino con 7 demonios. Vamos a hablar de María Magdalena, María de Magdala, y esta mujer que nos da una grandísima enseñanza, no porque era una gran pecadora, porque se suele malinterpretar y se suele confundir a María Magdalena con la mujer sorprendida en adulterio a quien iban a apedrear,
que no es la misma persona. Se suele confundir también con aquella mujer pecadora que dice el Evangelio también del mismo San Lucas, que ingresó a la casa del fariseo y empezó a lavarle los pies al Señor, con sus cabellos se los enjugaba con sus lágrimas. Tampoco es esta. Tampoco es la otra mujer que se pone a derramar un frasco de balastro, de un perfume, a los pies del Señor en Betania. Se suele confundir a esta persona, pero María Magdalena, lo que se dice de ella en el Evangelio son solamente, podríamos decir, 5 cosas, pero concretamente 4. Se presenta María Magdalena en la cita bíblica base que hoy vamos a utilizar, que es San Lucas capítulo 8, versículo 2. Se nos presenta como la mujer, junto con otras, que recoge, recibe y da albergue al Señor y ayudan incluso con sus bienes al Señor y a los discípulos. En ese pasaje se conoce también, en ese mismo pasaje, antes se proclama que fue de la que fue expulsado 7 demonios, fue liberada. Esto en sí mismo no es un pecado, por así decirlo. La posesión demoníaca puede que no sea considerado como un pecado, a menos de que la persona haya dado abertura al enemigo. Pero existen incluso santos y santas que fueron y murieron estando posesos. Entonces, no es que era ella pecadora, sino que fue liberada de 7 pecados, 7 demonios, perdón. Y también aparece en la cruz, frente a la cruz con la Madre del Señor y otras mujeres. Aparece también en su parte más esplendorosa como la apóstola apostolorum, le diría el Papa San Juan Pablo II, la apóstol de los apóstoles, aquella que se topa el resucitado, lo reconoce cuando escucha su nombre de los labios gloriosos de Jesús y le sigue ya como una discípula firme y fiel, apóstol de los apóstoles, María Magdalena. Entonces vamos a acercarnos un poco a ella porque justamente ayer, 22, se celebraba el día de Santa María Magdalena. Este lugar, Magdala, yo quisiera empezar con una frase, y si usted quiere apuntar ahí, son 3 frases las que le voy a dar en esta noche. La primera, María Magdalena, le voy a decir la primera cita es, o la primera frase, una santa de carne y hueso, póngalo así, una santa de carne y hueso. Y nos vamos a acercar a María Magdalena no como la santa en este momento, sino como la mujer que se santificó. Claro, la iglesia la determina como santa, Santa María Magdalena. ¿Y por qué hacía la mujer? Pues precisamente por lo que les decía al inicio. Si nos ponemos a pensar lo que esta mujer vivía, los tormentos que esta mujer vivía al estar oprimida, dominada por el enemigo, pueden parecernos a nosotros más bien mayores a los que podemos estar pasando nosotros. Por eso vamos a darle lectura, por favor, al Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículo 2. Es un pasaje muy pequeñito, pero nos da referencia a lo que queremos hablar. San Lucas, capítulo 8, versículo 2 y siguientes. Podremos ahondar un poquito en el 3, me imagino también. Nos dice el escritor sagrado San Lucas. Bueno, metámonos desde el 1, 8.1, por favor. Ahí hay un título en algunas Biblias que dice mujeres que acompañaban a Jesús. Esas son ustedes, ¿no? Dígame amén. Más fuerte para que la oigan en el video. Eso, para que vean que no estoy solo. Que aquí hay un montón de personas, de mujeres que seguían al Señor. Dice la palabra de Dios. Recorrió a continuación ciudades y pueblos. Aquí se refiere a Jesús. Proclamando y anunciando la buena nueva del reino de Dios. Y le acompañaban los 12. Y algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes, Susana y otras muchas que le servían con sus bienes. Palabra de Dios. Se nos presentan entonces algunas mujeres con nombres y apellidos y hasta el esposo sale ahí a resaltar, ¿verdad? La mujer de Cusa debe ser alguien influyente ahí de esta comitiva, ¿verdad? De Herodes. Pero también se presentan otras que no tienen nombre y que alcanzan hasta nuestro tiempo. Esas muchas otras que le servían con sus bienes, esas algunas que fueron curadas de enfermedades y liberadas de otros demonios,
y pues somos todos nosotros. Ahí tenemos que incluirnos nosotros, porque todos nosotros de alguna manera, en mayor o menor medida, hemos sido liberados, ¿sí? Y hemos sido curados, y cada vez lo somos, porque no somos solo una vez curados, constantemente necesitamos ser curados por el Señor. Pero nos vamos a enfocar en ella, en la Magdalena. Magdala es una palabra que procede del hebreo y significa torre o fortaleza. Y no por casualidad le habrán, ella pues venía de este lugar, era un sitio, un lugar de donde ella procedía. Recuerden que en tiempos bíblicos el apellido como que no se daba mucho, sino el lugar de procedencia. Por eso decían Jesús de Nazaret. Y a ella se le dice, al otro le decían Simón de Cirene, el cirineo, porque venía de ese lugar. María Magdalena es porque venía de Magdala. Pero qué casualidad también, porque ustedes mujeres tienen algo que nosotros a veces carecemos, y es de una fortaleza como innata. Yo vi nacer a 2 de mis hijos, de mis 3 hijos, y déjenme decirle que tienen que tener una fortaleza impresionante para parir a una criatura, para dar a luz, para poder criar un hijo sin la presencia de un padre. Muchas veces deben de tener una fortaleza extraordinaria para echar para adelante con una persona que ha sido tóxica, que ha sido difícil, que te ha lastimado, que te ha ultrajado. Cuesta mucho, y esto solo lo tiene una mujer de Magdala, una mujer de fortaleza, una mujer que sea una torre para los demás. Si nos enfocáramos muy teológicamente en los 7 demonios, podríamos vincularlos de una vez con los 7 pecados capitales. Efectivamente, 7 pecados, es como la plenitud del mal. 7 en números de la Biblia es plenitud, es completo. Entonces los 7 demonios sería como la plenitud del mal. Pero no vamos a ahondar ahí en la pereza, soberbia, lujuria, envidia, gula. No. Ya esos los conocemos de alguna manera. Pero sí quisiera resaltar que esta mujer venía luchando, venía siendo oprimida por el mal. Y en eso se parece mucho a nosotros. Tal vez usted no tiene el cartón lleno de los 7 pecados capitales. Usted diga, no, alguno que otro me falta. No busque encontrarlo, hermana, más bien húyale. Pero si usted ve, cada uno de nosotros estamos oprimidos y tentados por el maligno de alguna manera. Entonces en esto nos vinculamos con esta mujer. Pero aunque María Magdalena sea la persona de nuestra atención en esta noche, no dejemos de lado que Jesucristo tenía una relación muy cercana con muchas mujeres en la palabra de Dios. Y para mí cada una de estas mujeres simboliza un área de nuestra vida, un área de tu vida como mujer. Por ejemplo, la mujer samaritana, en el diálogo que tiene con el Señor, un diálogo de amor con el Señor, Jesucristo se acerca a ella, que había estado despreciada, que era una nada, estaba ninguneada ella, porque primero era mujer, y en un tiempo patriarcal en el que se desarrolla este contexto, pues es igual que nada. Y segundo era samaritana, que para los judíos era igual que un perro, o sea, era similar a un perro. En otro texto también el Señor habla con otra mujer que tiene una hija poseída por un demonio y le dice, Señor, pero también los perritos necesitan o comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores, manifestando una humildad, un amor a Dios. Este diálogo que tiene con la samaritana, nos damos cuenta que ella también dice, sí, no es tu marido con quien estás. Y dices bien, porque el que tienes ahora tampoco lo es. ¿Había tenido cuántos maridos? 6 maridos, pero Cristo iba a convertirse en el 7º esposo de esta mujer. O sea, se iba a enamorar de Dios de una manera que iba a purificar todos esos otros 6 patanes que había tenido anteriormente. Entonces, este diálogo con ella las purifica o nos limpia de lo que es la tendencia al pecado, a la humillación. La hemorroísa, ella nos da una dimensión que nos trata sobre la salud física. Cristo quiere tocarnos de todas las áreas, porque somos un ser integral, no somos solamente espíritu, pues si no seríamos como ángeles, ¿cierto? Espíritus puros, pero no somos espíritus puros, somos cuerpo y alma, espíritu. Entonces tenemos mente, razón, voluntad y también un espíritu que tiende a Dios. En este caso, la hemorroísa limpia toda nuestra carne, por así decirlo, toda nuestra enfermedad. Jesucristo al acercarse, o más bien que ella se acercara, porque aquí está este detalle que siempre hemos resaltado, es ella la que se acerca a Cristo. Y esa es una invitación para esta noche.
Usted puede que venga padeciendo algo físicamente, que también esto es importante. Físicamente hay que acercarnos al Señor y pedir sanación, pedir curación para nuestros cuerpos, fortalecer nuestra inteligencia. Tengo una persona muy cercana a mí que padece una condición en su cerebro y hay un desequilibrio entre las sustancias del cerebro y por algunos milimétricamente hablando, digamos, unas milésimas de ciertas sustancias, se desequilibra completamente. Entonces, esto hay que entregárselo al Señor también de alguna manera. Obviamente ir al médico porque a través de Él nos sana, pero he visto y soy testigo de muchísimos milagros. El tiempo de los milagros no ha pasado, hermanas. Y el Jesucristo que sanó a la hemorroísa te puede sanar hoy. Esa es una forma extraordinaria de entender la fe. Cristo está vivo y Él está aquí con nosotros y va a pasar. Y cualquier dolencia física la podemos entregar al Señor con un corazón contrito y humillado, que ese no lo desprecia nunca el Señor. Acercarnos a Él con esa fe viva. Si tan solo el Señor, puedo acercarme hoy y tocar su manto, la hemorroísa nos sana de esa dimensión de la enfermedad. Esta mujer que lo unge en Betania, que quiebra el balastro de perfume de nardo. El nardo era un perfume que había que subir a las montañas más altas para conseguirlo porque era sumamente caro. Y esta mujer lo derrama todo sobre Cristo. O sea, entrega todo lo que le iba a dar seguridad a futuro. Esto tal vez iba a darle sostén económico y ella lo dejó y lo quebró todo para Cristo. Esto es un abandono total de las cosas materiales. Esto debe llevarnos a un desprendimiento esta noche, de dejarlo todo por Cristo. Si nosotros queremos seguir el ejemplo de María Magdalena, como lo indica uno de nuestros pilares del movimiento, imitar la vida de los santos, es hacer esto. Como la hemorroísa también, abandonar nuestra parte física, nuestro cuerpo, nuestro ser material. Abandonar los bienes, como lo hizo la que lo ungió en Betania, quebrando ese balastro caro. O sea, todo lo que tienes es para Cristo o es de Él, por Él te ha llegado. Hay otra dimensión en otras dos mujeres que se llaman Marta y María. Ellas eran amigas del Señor y hermanas de Lázaro, aquel que resucitó también. Vivían en Betania y estas ejemplifican para nosotros en esta noche la dimensión eclesial, la dimensión del servicio. Entonces todo esto tiene que ser como un conjunto. Si yo quiero liberarme de la opresión del enemigo, bueno, primero tengo que entregar todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero, todo lo que anhelo, todos mis sueños, entregárselos a Cristo. Y Marta y María nos dan esta doble dimensión de escucha y servicio, de ora et labora, también decía San Benito. Nosotros estamos llamados a eso, a servir, a perseverar, a seguir caminando. Bendito sea Dios que 13 mujeres fueron las que fueron al retiro de aquí. ¿O 3? 13. La mitad de la comunidad. Bendito sea Dios. ¿Qué retiro era? Imagínense, y yo vengo a hablarles de esto ahora. Ya estas mujeres vienen con todas las armas espirituales. Yo veía a una hermana poniendo el casco, otra la espada, otra el yelmo de salvación, el símbolo de la verdad. Pero bueno, Marta y María nos dan esa dimensión eclesial. Hay que tener iglesia. A Cristo se le da la gloria en la iglesia, dice el apóstol San Pablo, en comunidad. Así el enemigo no tiene por dónde entrarte, le va a costar más. Pero si usted está sola, apartada del rebaño, va a ser almuerzo fijo para el león rugiente que anda buscando a quien devorar. Entonces, cuidado, vamos en comunidad, unidas. Y una dimensión final en esta primera idea, les dije que eran 3 frases. ¿Cuál era la primera frase? Una santa de carne y hueso, porque ella luchó con todo esto, luchó con el desprecio de estar endemoniada. ¿Usted cree que toda la familia la invitaba a las fiestas y cumpleaños? No, que ella estaba echando espuma por la boca, retorciéndose por allá, olía mal, había una nube negra alrededor de esa. Tal vez usted en otro tiempo fue así y era despreciada porque su apariencia era triste, porque una sombra rara la acompañaba. Tal vez usted era muy pesimista. Tal vez usted era una persona muy complicada, media ponzoñosa, que se le acercaba a uno y era como un cuerpoespín, ¿verdad? Que se defendía porque estabas tan lastimada que entonces actuabas a la defensiva. Bueno, la última de estas mujeres es nuestro personaje, María Magdalena, que da la dimensión misionera. María Magdalena no solamente fue liberada de los demonios,
No solamente caminó con el Señor perseverando y acogiéndoles hasta en su propia casa y con sus propios bienes. No solamente estuvo allí al pie de la cruz, sino que también lo reconoció y lo anunció como una buena discípula de Cristo. Vamos a una cita de referencia más. Evangelio según San Mateo, capítulo 27, versículo 55. 27-55. Un versículo pequeñito nuevamente. 25 en adelante. 55, perdón. 27-55. Llegue ahí en la Biblia. Yo voy a dejar que ustedes aterricen bien en la cita porque es que a veces somos muy desconsiderados desde aquí. Les decimos, busque tal cita y usted va abriendo la Biblia y ya la hemos terminado de proclamar y entonces usted, ¿para qué la traje? Y no, entonces búsquela. El Evangelio según San Mateo capítulo 27 versículos 55 al 56. Veo que tienen hasta marcadores y todo, qué excelente eso. Bendito Dios. ¿Ya llegó? 27:55. Dice la palabra de Dios, había allí muchas mujeres mirando desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea. ¿Para qué? Para ayudarle. Qué bella esa versión, para ayudarle. ¿Hay alguna otra que diga diferente? Para servirle, ¿sí? Muy bien, para servirle. Entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Palabra de Dios. ¿Cuántas mujeres había? Empezando en 55. Había muchas mujeres allí. Casi que dice, allí en Curriabada había muchas mujeres mirando desde lejos a Jesús. Porque tal vez esta mirada desde lejos deja entrever que no nos sentimos dignas de acercarnos al Señor, que no nos sentimos capacitadas para la misión que Él quiere darnos. Pero eso lo vamos a desarrollar en la segunda frase. La segunda frase es, mujeres de carne y hueso. Segunda frase de esta noche, mujeres de carne y hueso. Y ya no entonces es una santa, que ninguna de aquí todavía estamos en ese nivel, que le haya que hacer altar o algo, pero sí somos mujeres, ¿cierto? Todos mujeres de carne y hueso. ¿Esto qué implica? Que a nosotros en este tiempo, hoy, nos acecha el enemigo con muchos demonios también. Demonios, póngale entre comillas. Nos acecha a muchos demonios actualmente. Y podríamos referirnos específicamente a esos 7 pecados capitales, pero vamos a ir un poco más a lo práctico y en orden ascendente. Si usted quiere anotar, el primero de ellos es la asedia. Asedia, póngalo ahí. Y si no sabe qué es, le invito a que busque el catecismo, lo googlea, asedia, catecismo de la Iglesia Católica. Y ahí le aparece una explicación de lo que es. Pero básicamente la asedia, que es un demonio, es el llamado el demonio de mediodía, el demonio posmeridiano, también conocido así. Atacaba a los padres del desierto, en el desierto, a la hora de la comida. Después de que comían, les daba una pereza y un sueño, lo que uno llama la marea alcalina, ¿verdad? Que le da yo le digo a mi esposa que ese es el mayor sueño que yo tengo en la vida, ¿verdad? Que me da después de comer al mediodía. Ellos les atacaba eso. ¿Y cuál es el principal objetivo de ese demonio? La pereza espiritual, que usted le dé pereza a orar. Es que usted le nombran rosario y empieza a cabecear, a bostezar. Es que usted le dicen, no sé, caminata a la Virgen de los Ángeles, usted todo le duele y no quiere arrimarse a eso. Usted le dicen servicio, le dicen lectura de la palabra o algo y te da pereza. Misa, no la aguanto toda, menos con el Padre Luis, ¿verdad? Esas homilías magistrales que nos da. Que mucha gente le tiene cosa porque se extiende un poquito en tiempo. Bueno, tenganle cuidado entonces al demonio del mediodía, la pereza espiritual. Eso acecha a las mujeres. Y una vez que dejamos entrar a la pereza espiritual, ya entonces nos vamos alejando del Señor y por lo tanto Satanás nos ve como su presa fácil. Primer demonio, la asedia. Segundo, el relativismo. Relativismo. Esto, que quede claro que no solamente ataca a las mujeres, ataca a toda la sociedad actual, pero específicamente hoy lo aplicamos a nosotros. El relativismo es, pues que nada es malo. Nada es malo. Si todos lo hacen, entonces no está malo. Inclusive si es legalmente aceptado, no es malo. Ojo, porque no todo lo que sea legal es moral.
que hay muchos países que aceptan legalmente el aborto, aceptan legalmente el matrimonio mal llamado matrimonio homosexual, y no porque sea legal, la eutanasia en España está haciendo locuras, la famosa muerte asistida, eso es un asesinato también. Entonces no porque sea legal es moral, ni es bueno. No porque todos lo hagan quiere decir que es malo, y no porque yo no lo quiera hacer quiere decir que yo esté equivocado. El relativismo. Tercer demonio, el sincretismo. ¿Qué es esto? Sincretismo, y más que todo sincretismo religioso. El revoltijo de fe que hay. Entonces yo soy católica como a medias, entonces voy a un fin de semana al domingo a misa, y el otro domingo voy a un culto, y después voy a una reunión de Hare Krishna por allá, con la Pachamama, ¿verdad? Y voy después por allá con los testigos de Jehová, y después me vuelvo otra vez a un rosario, pero entonces conforme voy rezando el rosario estoy consultando el horóscopo, y ando un talismán y un ojo turco ahí en una muñeca, ¿verdad? Y yo he visto rosarios hechos con ojos turcos, todas las cuentas son de ojos turcos, que son talismanes que vienen de otros lugares. Entonces cuidado, hermanas, con el sincretismo religioso, o somos o no somos de Cristo, pero no podemos embarrialarnos de un montón de cosas y creer en el Reiki, y creer en la imanoterapia, y creer por allá qué sé yo, en el yoga, y empezar a tener lámparas de sal en mi casa, y un montón de cosas, cuarzos, talismanes y otro montón de porquerías. Hace algún tiempo atrás se predicó en el movimiento algo sobre lo que era la brujería, hechicería y todo esto, y en las asambleas yo recogí, y mi esposa no me deja mentir, un tarro lleno de puros amuletos y porquerías que la gente porta todavía actualmente en este tiempo. Por eso digo que eso es un demonio muy grande que atenta contra la familia, el sincretismo religioso. Vamos a los últimos. Cuarto, la depresión. Eso es una tentación muy grande en este tiempo. Depresión es exceso de pasado, exceso de culpa. Depresión es una enfermedad muy fuerte en este tiempo que aqueja a muchísimas mujeres y ataca mucho a las mujeres de una manera muy intensa. El hombre hay hasta una depresión sonriente que llaman, que usted puede estar feliz de la vida y estar deprimido y no sabes. Y a lo último terminan suicidándose, y usted dice, pero esa persona, ¿qué le pasó? Si ayer lo vimos jugando un partido de fútbol, estaba alegre, y hoy la mujer en cambio empieza a sumirse en una tristeza tan profunda que le llega hasta los huesos, y de ahí no puede levantarse a menos de que el Señor la levante, la saque de allí. Depresión. La contraria a la depresión, ¿qué es? Ansiedad. Ese es el quinto. Ansiedad es exceso de futuro y muy acelerado. Hoy en este tiempo todo tiene que ser rápido. Tiempo de comida rápida, de todo es rápido, todo es express, todo es inmediato. Felicidad instantánea. Entonces la gente que anda con ansiedad siempre quiere todo ya, y ya hemos perdido la paciencia. Culpa del TikTok también. Y si usted no quiere inyectarle ansiedad a sus hijos, ayude y vigile esas plataformas, porque el TikTok segrega en el cerebro una sustancia que es la sustancia del placer, del reconocimiento o del beneficio instantáneo. No tenemos ni un segundo entre un video y otro, y podemos pasar horas de horas haciendo scroll, ¿verdad? Ahí para abajo, viendo, y recibiendo solo estímulos de luz, de movimiento, de sonido, y esto al cerebro es una bomba química, que entonces cuando le quitamos el teléfono, entran en ansiedad, y entonces no sé qué hacer y me aburro. Déjelo que se aburra, aburrirse no es malo, no le va a pasar nada. Vamos a crear un pequeño genio allí, vamos a despertar la creatividad, la imaginación, y lo mismo aplica para nosotros. Si somos de los que nos tiramos tumbados en la cama, en el sillón, a ver el teléfono 2-3 horas, descárguese una aplicación para ver cuánto tiempo pasas allí. Cuidado entonces con la ansiedad, la depresión. Las dos últimas, hermanas, voy corriendo porque me queda poquito tiempo. Baja autoestima. Esa es otra tentación de estos demonios. Recuerden que estamos haciendo una alegoría, una comparación con los 7 demonios que fueron expulsados de María Magdalena. Estos 7 que les estoy nombrando son posibles demonios que nos aquejan en este tiempo. La baja autoestima. Porque si usted ha seguido la secuencia, una persona que se apartó del Señor en una vida de pereza espiritual,
una vida negligente espiritual, una fe laxa, sin compromiso, una fe sin entrega, sin negación, una fe sin compromiso de nada, esa persona empieza a ver todo relativamente, en una era de la posverdad. En este tiempo es conocido esta cultura de la posverdad, o sea, después de la verdad, como que la verdad ya no existe, porque si para un hombre su verdad es que es mujer, y hay que aceptárselo así, siendo hombre ahora se considera mujer, y eso hay que considerarlo como algo real, estamos en un tiempo en donde la verdad parece que desapareció, en donde una persona puede autopercibirse como le da la gana, en donde puede hacer de su vida lo que le da la gana. En ese tiempo estamos perdidos, hermanos. Relativismo, cae en sincretismo porque empieza a enamorarse de todo esto. Depresión, porque al fin y al cabo el enemigo es un tramposo, te promete felicidad y después te hace sufrir y te echa la culpa. ¿Y usted qué va a ir a hacer a Mujeres en Victoria? ¿Y usted por qué va a ir adelante a orar cuando llaman que vengan? Si usted no es digna, no ve lo que usted tiene en su teléfono, no ve las páginas que visitas cuando estás sola, no ves tu vocabulario, no ves como lo que chateas con tu compañero en el trabajo, y constantemente viene a acusarnos, porque ese es el ángel acusador. Dice el libro de Job que se acercó el ángel acusador y empezó a querer acusar a Job. Entonces, bueno, entramos en esa depresión, ansiedad, se nos baja la autoestima, y por último, la séptima, las que llevaban esa lista, es una vida sin propósito, y esto sí que es triste. Cuando usted ya no tiene el propósito, cuando usted ya no sabe por qué se va a levantar hoy, que usted dice, ¿para qué yo me voy a levantar hoy? ¿Qué sentido tiene para mí la vida si me han despreciado, si me han traicionado, si hasta mis propios hijos me han abandonado? Y usted empieza a autolastimarse y a conmiserarse. Llega un momento en donde tocas fondo y te consideras un trapo 3 veces menos que una cucaracha, y ahí el enemigo es el caldo de cultivo para acercarte la voz de la muerte y la autodestrucción. Por eso nos llegan a consulta en consejería matrimonial con adolescentes. En nuestra oficina de Escucharte llega mucha gente con chicas que se autolastiman, que se cortan en sus ingles, que se autodesprecian, que se cortan el cabello, se queman el cabello, se comen las uñas hasta el hueso casi de tanta ansiedad y tantos desórdenes mentales. ¿Por qué? Porque han tenido esta decadencia y han dejado entrar esos 7 demonios, y por último ya no se aman y no saben el propósito. Y oiga lo que dice Jeremías 29:11: bien sé los pensamientos que tengo para ustedes, pensamientos de paz y no de desgracia, de darles un porvenir de esperanza. De esperanza. Hay un propósito que Dios tiene para tu vida. Hay un propósito maravilloso que tal vez no conoces, porque nuestros caminos no son sus caminos, nuestros planes no son sus planes. Efesios en el capítulo 1 dice también: bendito sea Dios Padre Todopoderoso, porque nos ha escogido, nos ha elegido desde antes de la fundación del mundo para que estuviéramos aquí hoy, santos y sin mancha en el amor. Dios tiene un proyecto para ti. No dejes meter la mentira del enemigo que dice que no sirves para nada, que ya no eres útil, que eres como una cosa, porque la sociedad actualmente ha cosificado a la mujer. Cuidado con creer esas mentiras. Jesús nos libera. Vean qué bella esta cita bíblica, apúntela ahí. Gálatas 5:1. Gálatas 5:1. Ahí sí no les doy chance de llegar, porque si no, no me da tiempo a mí de terminar. Gálatas 5:1 dice: para ser libres nos ha liberado Cristo. Manténganse firmes y no se dejen oprimir nuevamente bajo el yugo de la esclavitud. Palabra de Dios. Manténganse firmes y no se dejen oprimir nuevamente por el yugo de la esclavitud. Si antes estabas esclava de la pornografía, no te dejes oprimir más. Si antes estabas esclava del adulterio y ahora vives en castidad, no te dejes oprimir más. Y así constantemente podríamos hacer un repaso por toda esta vida, pero no quisiera irme sin antes darles la última frase: una vida con propósito. La primera se llamaba una santa de carne y hueso, mujer de carne y hueso, y tienes una vida con propósito. Una vida con Jesús es una vida con propósito. Llega el momento en donde ya
nuestros planes fallaron, porque la carrera que estudiaste ya tal vez no te gusta, tal vez no te ha ido bien profesionalmente, tal vez como familia fracasaste, y digo fracasaste entre comillas porque para mí todo esto son experiencias de crecimiento, al igual que los intentos para crear la bombilla de Alva Edison, que fueron, en algún momento le preguntaron que cómo se sentía al haber pasado por 200, no sé si eran 2000 o no sé cuántos fracasos. Le dijeron, no, es que fue un invento de 2000 pasos, decía él. No fueron 2000 fracasos, fue un invento que duró 2000 pasos diferentes. Así debe ser nuestra vida, una vida con propósito. Básicamente es, a modo de resumen, lo que nos presenta hoy María Magdalena, una mujer que se deja liberar, porque habrá quien se acerque a Jesús a querer liberarte y tú huyas con tus demonios porque son lo que te da seguridad y lo que te gusta. Y te aíslas y te separas y Jesús, hasta aquí llegas. Y como Él es un caballero, ha venido siguiéndote toda la vida, ha venido conquistándote, ha venido persiguiéndote para amarte con un regalo hermoso y maravilloso de salvación, y tú no lo quieres tomar porque te sientes tan pequeña, tan insignificante, tan aislada, que no lo tomas. Hoy déjate liberar como lo hizo Magdalena de esos 7 demonios. Además, es esta mujer que va caminando y perseverando en la misión. Ya te incorporaste a un ministerio. ¿Hace cuánto te están llamando a servir? ¿Hace cuánto tienes ese gusanillo por seguir sirviendo al Señor, por profundizar más, por querer ser más cercana al Señor y no lo has hecho? Porque le estás creyendo las mentiras al enemigo que te dice que no eres capaz, que cómo usted se va a parar al frente a agarrar un micrófono. Jamás en la vida, se suelta en un temblor aquí. Si se sabe el Padre Nuestro, ¿qué se le olvida a uno cuando va al frente? Por los nervios. Pero créale al Señor, Él tiene un plan para usted. Además, vean que voy a darle la última cita y le damos el espacio al Señor. En Primera de Pedro, ubíquese por favor ahí, al final de la Biblia. Antes de las cartas de San Juan y del Apocalipsis están las cartas de Pedro. En estos pocos minutos que nos quedan, vamos a dar lectura a esto porque aquí hay unas indicaciones muy, muy bonitas. Yo le invito a que lea todo este primer capítulo y el segundo además, pero vamos a entresacar los siguientes versículos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 6 al 7 y después del 13 al 16. Damos lectura entonces a la palabra. Por lo cual rebosan de alegría, aunque sea preciso todavía por algún tiempo que sean afligidas con diversas pruebas, a fin de que la calidad probada de su fe, más preciosa que el oro perecedero que es probado en el fuego, se convierte en motivo de alabanza, de gloria y de honor en la revelación de Jesucristo. Yo creo que esto hay que masticarlo un poquito antes de seguir en la otra. Vean qué bello esto que nos está diciendo el Señor a través del apóstol Pedro, del primer papa. Por lo cual, mujeres ustedes en victoria, rebosen de alegría. Una mujer que ha tenido el encuentro con Cristo. ¿Cómo creen que iba María Magdalena después de haber encontrado a Jesús en el sepulcro y de haberlo distinguido? Haberle dicho, Rabuní, maestro mío. Tanta fue la alegría que se le tiró al cuello. ¿No ven el evangelio que Jesús le dice, no, un momento, todavía no he ido al Padre? Ve y dile a mis hermanos que me esperen en Jerusalén, que allá voy a llegar. ¿Cómo creen que iba del sepulcro hasta donde estaba ya este lugar de los apóstoles? Iba que le volaba la bata, o sea, las chancletas esas iban como las de Michael Jordan, aquellas, seguro eso, ¿se acuerdan? Que hacían como que le echaban aire así. No, es que están muy jovencitas, pero antes habían unas tenis que uno le ponía aire con y podía correr más rápido. Así iba María Magdalena, volando, alegre, la alegría del Evangelio, Evangelii Gaudium, la alegría que da la buena noticia, Cristo está vivo. Eso debe caracterizarnos a todos, no una cara de oprimidos por el enemigo, no, alegres. Dice, aunque todavía sea preciso que deban pasar por algún tiempo de aflicción. Es que el encontrarse con Cristo y verlo resucitado no les quitó que fueran martirizados. Vaya viendo cómo muere cada uno de los apóstoles. Y María Magdalena se supone que muere en Éfeso hacia el primer siglo, a finales del primer siglo. En Éfeso hay otras tradiciones más modernas que dicen que fue hasta Francia evangelizando,
pero donde fuera que muriera, murió con la alegría del Evangelio, de haber conocido al Señor, de haber sido de los primeros discípulos de Cristo. ¿Por qué nosotros pasamos por aflicción? Usted dirá, pero ¿por qué si yo vengo a Mujeres en Victoria? Yo no falto, yo he ido a los 6 o 7 retiros del movimiento, pero ¿por qué me dan tan duro? Es que a veces no es tanto lo fuerte, sino lo tupido, ¿verdad? Que se me jodió el carro, que el marido jode por aquí, que la suegra llegó a pasear 3 días seguidos a la casa y estoy que ya no aguanto. ¿Por qué, Señor, la aflicción? Bueno, para que la calidad de su fe sea probada como el oro, no porque Cristo quiera probarnos, sino porque la vida misma nos prueba. Entonces hay que mantenernos firmes y que esa fe sea más preciosa que el oro. Bueno, los últimos 3 versículos. Por tanto, versículo 13, cíñanse los lomos del Espíritu, sean sobrias, pongan toda la esperanza en la gracia que les procurará mediante la revelación de Cristo. Como hijas obedientes, no se amolden a las apetencias de antes, del tiempo de su ignorancia. Más bien así como el que los ha llamado es santo, así también ustedes sean santas en toda su conducta. Como está escrito, sean santos porque yo soy santo. Palabra de Dios. Al fin y al cabo, María Magdalena lo que nos enseña, hermanas, es un camino a la santidad. Por algo le llaman Santa María Magdalena. Que aspiremos nosotros a esa santidad, pero siempre a los pies de Cristo. Amén. Vamos a recibir al Señor, demos glorias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.